Antes de esto, damos comienzo. Pues cuando Dios da la ley a su pueblo, cuando dio la ley de la que la Escritura nos habla, advirtió a su pueblo guardar la ley, advirtió a su pueblo con ello también comunicar esa ley a su descendencia. Y sobre esa base, pues es para que Israel pudiera tener un buen camino y así como dice la Escritura, que le fuera bien, que le fuera bien. Hermanos, hay un poco de ruido, si pueden, es que no me puedo concentrar así. Pedimos a los hermanos que si el niño hace ruido, sí le corrijan, porque si no, no lo dejen para después, no le digan, no, ahora sí ya, porque eso no va a malcriar a los niños. Entonces decía, vuelvo al inicio, cuando Dios dio la ley, advirtió a Israel guardarla y comunicarla a su descendencia para que le fuera bien. Eh, para poder entonces ellos perdurar como pueblo, para estar ellos, para permanecer como pueblo en el mundo, se requería que la comunicación de la ley, esto era vital, fuera continua y que la ley se pudiera dar de generación en generación. Eso era una cosa fundamental en Israel, porque recordamos, Dios está llamando a su pueblo y está diciendo, te llamé con mi misericordia, te saqué de entre los pueblos, pero con ello te doy el honor de ser mi pueblo testigo. Te doy a ti el honor de representarme ante los pueblos de la tierra. Entonces ya nos podemos imaginar el gran honor que tiene Israel al recibir la ley y al decirle Dios, tú estarás aquí para ser testigo de lo que yo hago, de mis grandes proezas, de los mandamientos, de mi santidad, de mi voluntad, y te pongo a ti básicamente como cabeza entre los pueblos para dar a conocer mi nombre. Entonces, eso es un llamado del que simplemente podemos decir, es algo grandioso. Solamente eso podemos decir. Es algo grandioso. Y sobre esta base, pues se hacía necesario, Israel, si tú debes permanecer como testigo de mi pacto, de la ley que te he dado, requieres esta ley comunicarla a tus hijos y que tus hijos la comuniquen a sus hijos y así sucesivamente. Porque recordamos que cuando se escribe Deuteronomio, ya el pueblo había pasado un tiempo y muchos murieron. Entonces, digamos que en una medida, en cierta forma, la configuración del pueblo cambió. Y entonces ya pasados años, el pueblo está en su camino en el desierto y ya pronto, para salir de ahí y pasar a la tierra prometida, sucede estos acontecimientos que señala Deuteronomio. Entonces, sobre esta base, pues Dios está haciendo un llamado urgente al pueblo. Pueblo, ya viste cómo andar y no comunicar mi ley, no amar la ley que te doy, ha traído estragos. Muchos han muerto en el camino. Por lo tanto, te llamo a que des la ley, hables de ella por generación. Y bueno, pues precisamente el título del sermón es y las repetirás a tus hijos. Es así el título del sermón. Y las repetirás a tus hijos. Es el sermón número 65 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Nuestra base es Deuteronomio 6 del 1 al 9. Bueno, pues comunicar la ley a los hijos era una cosa de vital importancia para la subsistencia de Israel como pueblo. Eso era algo de absoluta vitalidad. Eh, para poder el pueblo perdurar, para que el pacto tuviera continuidad, era absolutamente necesario entender el sentido, la importancia de comunicar la ley y de entregarla a los hijos, que estos luego a su vez la dieran a sus hijos, luego estos a sus propios hijos y así sucesivamente. Eh, y de esa manera, Dios decía, Israel, así te irá bien y permanecerás.
Entonces era una condición fundamental. Por eso será primordial para Israel la constancia con que esta ley se hable. Por eso va a ser algo de mucha importancia. Es necesario constantemente hablar la ley. Es necesario de modo constante estar allí, al tanto de presentar la ley. Y por eso estas palabras que dicen, y las repetirás. Ajá. Dirás a tus hijos estas palabras y las repetirás aquí, allá y en todo lugar. Pero hemos de hablar ahorita de este término que dice las repetirás. Debo decir, implica dos cosas. De una vez las aviso, aunque desarrollaré pues, desde luego una por una. La primera va a ser comunicar desde la sencillez de la casa. Ajá, ahorita la volveré a mencionar. Y la dos, porque vamos a tardar un poco en llegar a este punto, eh, la institucionalización de la comunicación. Entonces, ya menciono este primer punto. Las repetirás implica dos cosas. Esto de repetirás la ley. En primer lugar, implica comunicar la ley desde la sencillez de la casa. Eso por un lado. Implica comunicar la ley, desde luego, a los hijos, pero desde la sencillez de la casa. Bueno, Israel no tenía una pedagogía desarrollada. Hay que decir que en aquellos días, pues Israel es un pueblo primerizo, digamos, para comunicar la ley a sus hijos. ¿Ah? Claro, para este tiempo ya es un Israel que ha crecido, esos niños que han crecido con la ley, han pasado 40 años, ahora ya son grandes y ahora ellos lo tendrán que hacer con sus propios hijos. Eso es lo que está presentando Deuteronomio. Entonces, Israel no tiene una pedagogía desarrollada. Eh, Esta, desde luego, se desarrollaría más tarde. Sin embargo, podemos nosotros preguntar, ¿esto cómo podía darse, por ejemplo, sin haber profesores? De pronto en el mundo en que vivimos hoy decimos, dar clase, pero si no estudié para dar clase, si no soy profesor, ¿cómo tomar a mis hijos, por ejemplo, sacarlos de la escuela pública y yo darles clase en casa? Si yo no tengo la preparación del profesor de la escuela. De pronto la mente hoy se cierra porque pues recibimos una información en la que actualmente se dice, mira, si tú no has pasado por una carrera de educación preescolar, tú no le puedes dar enseñanza a un niño pequeño. Bueno, pero ese es un tipo de dogma que actualmente se dice. Pero pensamos, pues, ¿qué sucedió con todos los milenios atrás? La gente educaba sin tener la preparación que hoy, entre comillas, un profesor tiene. ¿Cómo fue? Y miramos, pues, toda una serie de grandes pensadores en lo largo de toda la historia. Como, pues, decimos, ¿cómo podría darse esto, esta formación, sin haber profesores? Pero aquí está la clave. Es simple. Se requería amar la ley. Por eso antes dice Dios, me amarás con todo tu corazón por sobre todas las cosas. Es decir, yo seré tu energía, yo seré tu vida, yo seré tus emociones, o sea, yo seré tus fuerzas, yo seré tu vida, yo seré tus emociones, yo seré todo para ti. Cuando tú, Israel, me veas así, cuando yo sea todo para ti, por tanto, la ley que yo te doy sea eso para ti importante, entonces, así como dice mi palabra, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Entonces, Israel, estarás preparado para comunicar la ley que te doy. Es tan sencillo como, por ejemplo, cuando algo nos gusta, de eso hablamos constantemente. Por eso vemos jóvenes que se reúnen en ciertos lugares y están hablando, no sé, de calzado. Pueden estar horas ahí hablando de calzado, no se aburren. Es el tema que les gusta. Otros de pronto se reúnen en alguna cafetería y empiezan a hablar de cine. Y pueden estar horas ahí, un café tras otro, una comida, y no se aburren, pueden
pasarles ahí 6 horas en una cafetería, por ejemplo, algún grupo de personas aficionadas al cine, y se pueden poner a hablar de cine por horas sin importarles. Y luego si tuvieran que pasar allí más tiempo, otras 2 horas más que pueden seguir hablando de cine. No les importa el tiempo que ellos puedan estar ahí. Tienen interés en, por ejemplo, el cine. Si alguien dice, a mí me gusta la moda, por ejemplo, en cuanto a la ropa, allí puede estar 3 horas, 4 horas, un día y está hablando de esos temas. Alguien más puede decir, a mí me gusta hablar, no sé qué será, de perfumes. Puede hablar horas de perfume. Está otro que le gusta, pues aquí tenemos hermanos, aquí tenemos incluso a quien le tocamos, pero tantito, tantito el tema de la madera y se apasiona y nos empieza a hablar de la carpintería, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, así hermanos aquí distintos, nos tocan un tema y mira, has tocado lo mío. Y empezamos a hablar y no nos importa si es 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta. Todos tenemos un tema de nuestra preferencia. Alguien más, pues mira, a mí este otro tema. Hermanas aquí de la cocina, 4 o 5 horas, pueden estar hablando de la cocina por horas y qué le pongo, qué le pones tú, esta hierba, este otro condimento, etcétera. Y pueden estar mucho tiempo. Entonces nos damos cuenta de que cuando algo nos gusta, de eso hablamos de manera constante. Si Israel es capaz de amar la ley que Dios le ha dado, si ama a Dios y por tanto ama la voluntad de Dios, ama las órdenes que da Dios, entonces es un pueblo que se va a volcar a la entrega de la ley a sus propios hijos. Y lo hará, digámoslo, apasionadamente. Lo hará, decimos, con entrega, así como se dice hoy, ponerse la camiseta, ¿no? Con esa frase para hacer referencia, está bien puesto ahí, es entrón para eso. Entonces, pues dice el Señor, mira, si tú me amas con todo tu corazón y amas la ley que te he dado, estarás educando a tus hijos y lo harás todo el tiempo que te sea posible, porque será tu tema de preferencia. Dios no está dando una orden así, mira Israel, te doy un programa. De 8 a 9 se habla de la ley, ya luego después de la comida, de 2 a 3 se habla de la ley, y luego después de la cena, antes de acostarse, de no sé, de 9 a 10 se habla de la ley. No está dando un programa así, porque se está dirigiendo a nuestro corazón. Y cuando se dirige Dios a nuestro corazón, resulta que nosotros somos capaces de acomodar los horarios y cuanta actividad tengamos para darnos tiempo para ese propósito. Y ya no nos importa si es poquito el tiempo que voy a tener, si es mucho el tiempo que voy a tener, no me importa la suma de actividades. Es como el joven cuando se empieza a emocionar, ya va a salir con sus amigos o con alguna muchacha y le dice la mamá, pero tienes esto y esto y esto, y se pone y corriendo empieza a hacer todo lo que requiere y dice, ya lo hice todo. ¿Por qué? Porque tiene interés. El determinado interés lo mueve para incluso apresurarse a hacer las cosas de la mejor manera que le es posible para lograr el permiso, para lograr estar en aquella cita que se ha dispuesto a estar. Pero esto ¿de dónde surge? Del interés que tenemos por algo. Por eso Dios está diciendo, mira, antes de decirte que hables de la ley todo el tiempo que te sea posible, debo decirte, Israel, yo soy Jehová tu Dios. No hay dioses, solo soy yo. Y a mí me amarás con todo lo que eres tú. Me amarás con todo lo que eres tú. Y entonces, una vez que eso esté en tu corazón, tú te vas a entregar a hablarles de mí a tus hijos. Yo voy a ser tu tema de interés. Yo voy a ser el tema central cuando estén a la mesa. Yo voy a ser el tema central de la sobremesa. Yo voy a ser el tema central cuando despierten. Yo voy a ser el tema central cuando se acuesten. Miren lo que Dios, por eso está aludiendo a nuestro corazón. Por eso, si alguien dijera, a ver, ¿cómo? Y tomara nota, ¿en qué horarios
yo puedo hacer eso, es libre. Cada uno lo tiene, cada uno sabe sus preferencias, cómo las acomoda, cómo dispone sus tiempos, pero cada uno de aquello que le gusta va a buscar hablar el mayor tiempo que sea posible, en las circunstancias que sea. Por eso decimos, por ejemplo, para la lectura, si a alguien le gusta leer, el baño no es impedimento. Ahora con esta tecnología hasta se está bañando uno y oyendo un buen audio de algún tema, bueno, y ya está uno, dice, ya me tallé, pero no perdí más tiempo. Ya me salí a caminar con un audio. Ya esto, de esta manera. O estoy descansando, llamo al niño, está aprendiendo a leer. A ver, toma la Biblia, léeme para ver cómo va. Estoy descansando y me está leyendo. Ya aproveché, estamos dos. Yo oyendo y él está repasando lectura y aprendiendo. Pero eso, ¿cómo se da? Cuando previamente se ama a Dios y se ama su ley. Si no hay amor, entonces voy a preguntar es que no tengo tiempo, es que los horarios, es que me cuesta, empiezo a leer y me duermo, es que todavía tengo, dicen, un altero de ropa para lavar, para planchar, pues no, no es fácil, otros lo dicen porque están desocupados. Eso es lo que se argumenta cuando no hay amor. Pero cuando se ama a Dios y se ama la ley que Él ha dado, hacemos cuanto sea necesario, acomodamos las actividades, digamos que configuramos el día para que el propósito de hablar de la ley se cumpla, porque es lo que nos interesa. Por eso Dios alude acá, dice, es aquí. ¿Qué hay en tu corazón, Israel? Saca los dioses ajenos, saca otros intereses, ponme a mí y la ley que te he dado. Cuando eso esté en tu corazón, podrás hablar de la ley todo el tiempo que te sea posible. En toda circunstancia, en toda coyuntura hablarás de la ley que te doy. Y es en la manera en la que la ley se podrá comunicar todo el tiempo que sea posible. Entonces, si por ejemplo la ley, amo a Dios, amo su ley y hablo de ella todo el tiempo, es natural la consecuencia. Algo de lo que hablamos todo el tiempo se queda en la memoria. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo hago para que quede empotrada la ley en la mente de mi hijo? Pues le hablo de eso todo el tiempo. A ver, yo debo salir, te quedas tú haz con nuestro hijo, haz esto. O dice ella, a ver, yo debo salir, te toca aquí. Tú háblale de la ley y va a quedar la ley en el corazón de ella, porque es un trabajo que será constante. Sabemos hoy, algo se repite, se repite, se repite. Pues, ¿qué sucede? Se graba. Muchos, a muchos nos tocó cuando la era de la televisión antes de la internet, ¿no? Para divertirse visualmente, pues era la televisión. Y por eso grabarse los comerciales, grabarse las canciones de los comerciales, grabarse la canción de la caricatura, grabarse, pues, no sé, distintos anuncios de una mayonesa, de una mantequilla, ya salía el comercial y lo repetíamos, porque el comercial era constante. Entonces, ¿qué hacía? Había repetición, pues se quedaba en la memoria. Entonces es natural, un pueblo que ama la ley, habla de ella constantemente. Ama a Dios, ama la ley, habla de ella constantemente, busca toda coyuntura posible para hablar de esa ley, y si eso está sucediendo, la ley se queda en el corazón del oyente, de forma natural, eso, según pues, las leyes divinas. ¿Cómo nos grabamos algo? Pues nos lo repiten. Hacemos grabar a un niño un versículo, a ver, de nuevo dilo, te falló aquí, de nuevo otra. No, que me volvió a fallar, de nuevo, ya estamos de nuevo, hasta que el versículo queda. Así es tan sencillo, son leyes, no es una cosa mágica, son leyes que Dios estableció, me encuentro constantemente con algo, un mismo dicho, ya me lo sé. Vamos al metro, dan algún tipo de anuncio constante con las mismas palabras, ya nos lo sabemos. Se oye la radio, dan un cierto anuncio, una canción de un comercial, lo escuchamos constantemente, se queda en la memoria.
sobre la base pues de leyes que Dios hizo. Y entonces Dios dice, te ordeno Israel que de ella hables en tu casa y en el camino, que hables de ella en tu casa y en el camino, porque la casa y el camino, porque dice cuando entres, cuando salgas, eh, la casa y el camino no son independientes de Dios, están en un conjunto, están bajo el dominio divino, están bajo el control divino, están así bajo o están en el marco de lo que Dios hace, están dentro. Entonces, estos no son, decía, independientes de Dios. En toda coyuntura se debía hablar la ley. Me despierto, hablo de la ley. Llegamos allá a la mesa, estamos comiendo, hablamos de la ley. Nos vamos a acostar, hablamos de la ley. Hay que salir para el trabajo, hablamos de la ley. Venimos de regreso, hablamos de la ley. Pues, hermanos, es un sistema de tanta repetición, pues que no nos sorprende cuando judíos los miramos recitar grandes partes de la ley. No se hace extraño. No es milagroso, no, mira, es que ese judío sacó una configuración corporal diferente, se le graba la ley. No, es que la están repitiendo. Que lo haga un mexicano, que lo haga un francés, que lo haga un japonés, se le va a grabar en su mente la ley. Quien lo haga. No importa de la cultura que sea, incluso de la edad que sea. Si es ya mayor, también. De pronto luego la gente mayor, no, ya no se me graba nada, pero sí se les graban los chismes. Sí se les graba qué hace la nuera, qué hace el yerno, pues se les puede grabar la palabra. Si están cultivando eso, se les graba la palabra. Entonces, bueno, ¿qué sucede en estos tiempos? Aquí miramos algo muy interesante. ¿Qué sucede en nuestros tiempos con esos espacios de al levantarse, al salir, al entrar y al acostarse? Hay 4 espacios ahí, tan solo ahí, miren. 1, levantarme, salir, luego regresar y luego acostarme. Son 4 espacios. En nuestros tiempos, debo decir, esos espacios nos han sido robados. Miren, un fenómeno muy interesante. ¿Qué sucede en esos espacios, por ejemplo? ¿De qué se está hablando? ¿Qué se hace en esos espacios? Bueno, para esto hay que ver varios factores. Uno primero, la vida industrial. Llegó la era industrial de trabajo, muchos papás salen de casa cuando sus hijos están durmiendo y regresan a casa cuando sus hijos están durmiendo. Tenemos un fenómeno, el industrial, que hace que ya no se esté hablando de la ley al levantarse ni al acostarse, porque en muchos casos el papá ni siquiera está presente. Y luego el problema es que el papá no está presente. Y si luego la mamá dice, es que hay tantas cosas que hacer, es que no me da tiempo y no lo hace. Entonces es mujer que decididamente dice, no está mi marido, yo no lo hago. Me decido con mis manos destruir y acabar con mi casa. Sí. Eso está pasando en nuestros tiempos. Es algo de todos los días. Por otro lado, miramos la programación nociva que se da en la noche. Programas de televisión, Canal 2, no sé, Canal 4, en el 5 no sé qué pase, pero ya, bueno, televisión no miramos aquí en la comunidad, ahora ya también está la internet, pero pues mucho programa nocivo, película incluso pues nociva, eh, sale en la noche. Digamos que hay variedad ofrecida para la noche. ¿Y eso qué está haciendo? Pues que los padres se ocupen de su diversión y que ya no puedan ver a sus hijos. Ese es otro fenómeno que contribuye, ¿no? A ver, las mismas telenovelas, la mamá, espérate, ya no forman a los hijos. ¿Sí? Me ocupo más de Catalina Krill que de mis hijos. ¿Por qué? Por la telenovela. Y luego, pues si ahora ya hay tele en la recámara, tele en la sala, tele, creo nada más falta en el baño, donde sí hay, en la cocina también.
más aún. Bueno, esos dos factores, lo industrial, luego, en el caso cuando los padres están, programación nociva. Un tercer factor interesante, el impacto de la tecnología asociado a la mala educación. Por ejemplo, veía estadísticas tan solo de una asociación, sí, una asociación sobre el sueño en Europa y específicamente en España. Dice, 8 de cada 10 jóvenes usan el móvil. Y dice, el 83% de los jóvenes españoles usan dispositivos electrónicos con pantalla en la cama antes de dormir, más de 45 minutos. Y la mitad de ellos, más de una hora. Y a lo mejor alguno de los jóvenes dirá, están verdes. Yo 2 horas, yo 3 horas. Yo a las 3 tengo conexión. 3 de la mañana, a las 5. Más añádase las notificaciones, se abren los ojos, nada, y al rato todo. ¿Y cuántas son en la noche? En este mundo veloz, donde todo se está comunicando. Mucha gente mayor, no solo es de los jóvenes, los mayores ya ahora están con el celular y a veces con esas cosas como de las noticias, uno noticia, ¿no? ¿Cómo le llaman? Noticias relámpago. Y de pronto la notificación, se abren los ojos, se consulta el celular. De paso se pierde el descanso. Y ya nos imaginamos el problema. Le quito al sueño, le robo al despertar. Le tomo a la noche, lo pago con la mañana. Miren, un mal manejo de la noche trae como consecuencia un mal manejo de la mañana. Me paro al filo. Casi me paran o me paro, casi brincando y dar el siguiente paso en el baño y abrirle la regadera. Si es que me alcanzó para bañarme. Es el fenómeno que está pasando en nuestros días. Esos espacios, decimos, nos han sido robados. Se los hemos quitado a Jehová. Los hemos quitado a Dios. Ya no se habla de la ley. Añádase a esto. Añádase esto. Se usa el celular y estamos recibiendo información que no viene procedente de la escritura, de las ideas de nuestro mundo, de motivaciones religiosas diferentes. Y de eso se está alimentando, en muchos casos ya niños, en cierta edad, como que parece que ya tengo que comprarle celular porque se está quedando atrás. Sus amigos, él tiene 8, sus demás amigos ya tienen celular, él no tiene. Me estoy quedando atrás, voy a invertir. No se diga 13, no, casi 13, ¿cómo que no tiene celular? Hoy se está pensando así. 15, 18, ¿no? Y entonces empiezan a pagarse consecuencias terribles. Mal manejo de la noche se paga con el mal manejo de la mañana, porque en la mañana ya solo hay apuración. Miren qué interesante. Dios estaba diciendo en la antigüedad, usa el tiempo de la mañana para hablar de la ley. Cuando te acuestes, usa el tiempo previo para hablar de la ley. Ahora esos espacios son para la tecnología, para la telenovela, para el noticiero de la mañana, que parece ser más importante que la educación de los míos. Ese fenómeno estamos viviendo. Programación, por ejemplo, lo mismo sucede con el tiempo de la comida y la sobremesa. Programación televisual mala, que pues prendamos el televisor y todos estamos comiendo, todos cuchareando así. Ya no hay alguien que está hablando de la ley. Todos ante el televisor, la radio, la internet, la película, lo que sea. Y se piensa que luego es una buena dinámica familiar. Pero no se está aprendiendo de eso, no se está llevando la ley al corazón. ¿Qué viene luego? Encima de esto, temas sin importancia. Luego aún, pues si vienen, imaginemos, ¿no? Temas de chismes, de quejas, pues de qué se está llenando el corazón de la familia. Es algo gravísimo de críticas, de inconformidades, en lugar de aprovechar ese tiempo para hablar de lo que Dios quiere de nosotros. Bueno,
tan solo decía, eh, pensar en nosotros. ¿Cuánto tiempo invertimos en los temas de, cuando estamos a la mesa, en los temas de la clase? ¿Cuánto cada uno de nosotros habla? ¿Cuál es el porcentaje? Pues hay este fenómeno. Luego, de paso que todo eso no se hace, cuando se dan, entre comillas, las merecidas vacaciones, porque luego no, la mayoría de veces no están merecidas, pero así se dan. eh, Se pausa todo y se dice, ahorita relajemos. Fíjense, no se habla de la ley y de paso se dice, relajémonos, hablemos de lo que nos gusta. Pues es obvio que la ley no les gusta. Entonces imagínense, ni siquiera las vacaciones para meditar. Por eso yo creo que llega tanto ciclón, tanto huracán allá a los lugares de vacaciones, ¿no? Por eso que llegó un huracán, destruyó ahí unos hoteles y la gente, ay, ¿cómo? ¿Por qué se afectó Acapulco? ¿Por qué se afectó Cancún? ¿Por qué se afectó tal lugar? Bueno, pues Dios, algo nos ha de estar diciendo Dios, no se merecen las vacaciones, pues por algo, porque el dador de la vida, del que de su mano viene la muerte, la vida, la bendición, la maldición, la enfermedad, la salud, que él diga, un huracán devasta tal lugar vacacional, pues eso nos debe decir algo. ¿Sí? Si alguien dice, no, son fenómenos naturales, está perdido. Está perdido, no tiene una visión cristiana de lo que está sucediendo. Por eso digo que en la mayoría de casos, bueno, podría decir muchos, porque bien se me podría criticar, pero creo que en muchos casos, yo me atrevo a pensar en una mayoría, las vacaciones no se merecen, pero bueno, pues se dan, los trabajos las dan. Luego viene un tema aquí seguido del que no desarrollo mucho, se pasa a la casa. Dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto nos quiere decir algo del diseño y la estructura de la casa, que debe ser un reflejo de la ley. Eso es muy interesante. Y por algo hay una serie de cosas que en nuestros tiempos se han hecho, como cosas agradables que se ponen para estar repitiendo la ley. Esos espacios se deberían aprovechar. De pronto hay hogares donde pues uno va al sanitario y hay un papel ahí con un texto y con un diurex muy mal y bajo amenaza. Y ese te lo vas a aprender. Y recuerdo la niñez de todo eso. Y yo creo que a varios cristianos les tocó vivir eso. Era entrar al baño, no había celular, ¿no? Y un letrero ahí en la puerta con un diurex mal y con un texto ahí con un salmo. Yo se lo tenía que aprender. Dormirse y una cartulina que decía mi hermana, mi papá dijo que pegáramos esta cartulina y la ponía ella. Y yo le decía, pues también mi papá dijo que esta otra cartulina y se la ponía yo a ella. Acostados en nuestra cama y viendo la cartulina un texto. No eran diseños muy buenos, pero se lograba aprender. Ahora ya hay una ventaja, ya hay unas cosas muy bonitas hechas, de pronto un cuadro, algunas cosas de las que usan los judíos en los dinteles, y muy bonito, ¿no? Pero bueno, al caso, reside dónde está lo primero? En amar a Dios, amar la ley y, y hablar de ella todo el tiempo. Y si por alguna casa en el hogar, ahí en la estructura de casa, el diseño es minimalista y no hay nada, bueno, pero si se está hablando de la ley, está sagrado. Dios le está diciendo a Israel, hazte de todo recurso. Si tú me amas y amas la ley, te harás de todo espacio para hablar de mí. Es más, hasta aprovecharás para poner algo que hable de mí. Porque eso es lo que quiere la gente, que hace alguien con un ser amado. Pone su fotografía, pone un cuadrito y ahí la paga. Ahora nos ofrecen unas cosas como una pantallita, se para, metemos ahí la foto y va cambiando las imágenes, ¿no? Creo que se escanean las fotos y va poniendo las fotos como pues, algo ya más bello, más presentable, aún más agradable. Pero es que eso es desarrollo de que, pues, amo a Dios, amo la ley, hablaré de ella todo el tiempo que me sea posible,
pues también los espacios de mi casa los aprovecharé para que la ley esté presente. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Bueno, ahora en segundo lugar, ya hablé del primero, lo repito, que esta expresión, y la repetirás a tus hijos. Por un lado, decía el punto uno fue, implica comunicar la ley desde la sencillez de la casa, aunque no tenga pedagogía. Pero si tengo amor, ya arreglé el asunto de empezar a hablar de la ley y de empezar a proponer la ley en mi casa. Así. Bueno, segundo lugar, el, ¿qué implica? Y repetirás estas palabras. Dos, implica la institucionalización de la comunicación. Esto es una cosa muy, muy interesante. Institucionalización de la comunicación. Ahora, esta comunicación debe adquirir, según el proceso de apertura cultural, un carácter institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Se va desarrollando la cultura, los padres se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no ponemos una escuela y aquí en conjunto educamos a nuestros hijos? Bueno, empezamos tal vez en el hogar. Luego ponemos una escuela para que se les puedan dar conocimientos más elevados a nuestros hijos de parte de otros que están más preparados que nosotros. Entonces ellos que les den clase. Es como funcionamos aquí como colegio. A ver, tal hermano estudió ingeniería, a él lo tomamos de esas áreas. Este otro hermano sabe de biología, lo tomamos, que él de estas áreas. Y por eso aquí no batallamos con alguna materia. Y nuestros hijos reciben mucho más conocimiento que lo que podrían recibir en la escuela pública. Si dijéramos en cualquier tema, música, computación, matemáticas, geografía, biología, español, no adolescentes, no carecemos, no estamos, ay, ¿quién va a dar esto? ¿Cómo le haremos? En cualquier nivel. En un punto, hasta para dar un nivel universitario ya tenemos para varias facultades, pero no lo hacemos ahora. Todo tiene su tiempo, pero pues para el nivel de preparatoria, con la mano en la cintura, hay como darles a nuestros hijos una visión reformada de la ciencia, por conocimiento ya cultivado por los años. Entonces tenemos manera de cómo hacerlo, porque es necesaria la institucionalización de la comunicación, es decir, voy a comunicar la ley, pero necesito darle forma institucional, necesito darle carácter institucional. Debo empezar a dar paso a los mecanismos, a las formas, a las estructuras, por medio de las cuales la comunicación será posible. Y entonces es como surgen las escuelas. Y ese fue el sentido de desarrollo en Israel antiguamente con la escuela de profetas. Ese es el desarrollo, la escuela de profetas. ¿Qué es esta? Pues es especialización en el análisis de la ley y la comunicación de esta misma. Eso es la escuela de profetas. ¿Sí? Vamos a analizar cada vez más la ley con más detenimiento y una vez analizada, entendiendo sus alcances, la vamos a comunicar de mejor manera. Eso era la escuela de profetas. Pensamos que pues, reciben ahí enseñanza, pero también debían recibir cómo comunicarla, cómo explicarla, cómo mirar la ley en su aplicación con lo que estaba sucediendo alrededor, mirar la relevancia, la pertinencia o importancia de la ley, cómo ésta viene al caso con todo lo que está sucediendo alrededor. Ese era trabajo de los profetas en la antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? La comunicación se institucionaliza, adquiere carácter institucional. Y esto es desarrollo, desde luego que a Israel le permitió continuidad cultural. Pues tienen sus escuelas, tienen sus órganos de comunicación de la ley. Por ejemplo, hoy miramos eh, la, la comunicación de la ley, se da la escuela de profetas en la antigüedad, hoy tenemos la escuela, pero no es el último, no es el único, perdón, modo de la comunicación. La comunicación también se institucionaliza
con radio, periódico, carreras universitarias relacionadas con la comunicación. Todo eso es desarrollo de la comunicación, eso es desarrollo necesario en el mundo. Por eso existen los periódicos, por eso existe la radio, es la voz pero llevada a más. A ver, la quiero llevar a un rango de gente. Ah, pues soy profesor, alzo la voz y me oyen 40. Como cuando íbamos a la primaria, ¿no? Teníamos 50 compañeros, ¿no? Bueno, se abre la voz, llega a 50. Ah, pero quiero un, un sentido mayor para que la voz llegue más, el periódico. Ah, pero la quiero más. Ah, bueno, esto con el micrófono ya lleva más. Con periódico, radio, llego a más. La televisión, llego a más. ¿Qué es ahora la internet? Es que mi voz se puede oír en China. Lamentablemente hoy diciendo alguna ridiculez y alguno de Tailandia divirtiéndose con mi TikTok. Ja, 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 mira, cómo se ve el señor. Ja, ja. Traducido, porque ahí para eso sí se apura la traducción, ¿no? Pero todo eso es una magnificación de la comunicación. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, necesitas dar continuidad a esta ley. Necesitas comunicarla a tus hijos. No tienes elementos pedagógicos, pero si tú me amas, comunicarás la ley. Y lo harás con todo tu corazón y la depositarás en tus hijos. Con todo tu corazón lo harás. Y mira, mujer, no está tu marido porque él sale, hazlo tú. Salió ella, pues hazlo tú, varón. Es un llamado a ambos. Y esto es lo que precisamente revela, casi me acerco al fin, esto es lo que revela Jesús cuando viene y dice, yo solamente he venido a decir lo que me dijo mi Padre. Obviamente el Padre Celestial. Jesús está diciendo, yo he venido a decir lo que dijo mi Padre, no más, no añado más ni quito. He venido a decir lo que dijo mi Padre. Lo que he recibido de mi Padre, eso es lo que digo. Entonces concluyo, hermanos, eh, esto que aquí se habla es más que solo orar al levantar. Diré siempre, o suelo hablar de esto, que orar debe ser la práctica de un creyente todos los días con su familia y que nos oigan nuestros hijos. Los padres debemos orar siempre, solos y con nuestra familia. Mamá, sola ella y cuando ora la familia. Los niños tienen que ser enseñados a orar ellos y oramos en conjunto familia. Es una tarea que un creyente debe tener. Si el creyente tiene esa práctica, no le importa si llegó a otro lugar y ahí no se oró, no hay problema, porque hay una práctica en casa. Pero si me preocupa, quiere decir inmediatamente que esa persona en su casa, ese creyente no ora, definitivamente. Como he dicho, de los que no se cuidan, se dan sus comidones, por ahí lunes, miércoles, viernes, les ofrecen algo el domingo y dicen, no, es que es mucho. No, 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 es que se debe de tener lunes, martes, hasta el sábado. Y cuando le sirvan algo el domingo, se lo come sin problema, porque tiene un cuidado semanal. Pero si dice, no, no, no es mucho, es desordenado. Tiene mucho desorden. El creyente debe orar, pero si el creyente piensa, aquí la escritura dice que cuando nos levantemos oremos juntos. Ah, bueno, eso se debe hacer, eso es de base. El creyente ora siempre. Yo tengo el deber de orar solo, ¿ah? Y también tengo el deber de orar con la familia. Tenemos que orar con mi hija. Debo orar con ella. Ella oye aquí. Entonces debe decir, ah, pues sí, si es que la práctica debe ser así. Tu hija debes tener tus espacios para orar sola. Yo debo tener mis espacios para orar solo y conjuntamos. Debemos orar juntos. Y eso debe ser todos los días. Habrá días que no se pueda, pero ese es el deber del creyente. Pero el asunto es que de esto no está hablando la ley. La ley está diciendo aquí, Deuteronomio dice, cuando te levantes, repite la ley. Si el creyente lo reduce a decir, yo solo oro al levantarme con mi familia, no está inculcando la ley, él está hablando, no está oyendo, es más voz que oreja, es más voz que oído, él está hablando.
Y seguramente, pues como no conoce la ley, va a pedir cuanta cosa se le ocurra sin rumbo. Y como dice Santiago, pedid para vuestros deleites. Entonces, si no se inculca la ley, no habrá eficiencia. Por eso, la práctica de la oración sin enseñanza constante de la ley no tiene eficiencia. Aunque oiga algún creyente y diga, no, pero es que se habla contra la oración. No estamos hablando contra la oración. Si la oración no está aunada a una inculcación constante de la ley, no tiene eficiencia. Porque muchos cristianos, por eso, en la vida comodina, dicen, pues yo nomás cierro mis ojos, oro a Dios y no arreglo la situación de vida. Eso le va a traer juicio a alguien. Entonces, la práctica de la oración sin enseñanza constante de la ley no tiene efectividad. Por eso Dios está diciendo, para que tú, Israel, permanezcas como mi pueblo testigo ante las naciones, requieres amarme y comunicar la ley que te doy constantemente. Si el creyente, alguien dijera, oiga, pero entonces, pero debo orar en la mañana. Oh, pues claro que sí, pues, se sobreentiende. No veo yo por qué alguien pueda objetar y decir, entonces se está diciendo que no se ore en la mañana. Yo creo que es casi, se abren los ojos y pues es casi lo que automáticamente, ¿no? Pues, entendemos que un cristiano ordinario, pues abre sus ojos y claro, también levantándose a tiempo porque durmiendo sus horas adecuadas y porque tiene una orden, no nada más que se ponga a orar, ¿no? Pues, a ver, dormimos las horas que debimos dormir, llevamos vida ordenada, despertamos, oramos. ¿Ah? Pero, pues ahora hay un recurso muy bello, que es el audio. A ver, en lo que nos despabilamos, en lo que empezamos a rascar la lagaña, pues un audio, Éxodo, Efesios, se puede meditar. Pues si dijéramos, no, es que este no se puede, es abrir la escritura, bueno, en los dos se está oyendo. El punto es que se oiga. El punto es que se oiga. Miren, si aquí llega alguien y conoce mucho de la Biblia, le decimos así, oye, ¿la aprendiste tú leyendo o de oír audios en internet? ¿Verdad que no nos importa? Nos importa que sepa la escritura, eso es lo que nos importa, no, no si la hizo de audios, no si otro le leyó y solo él escuchó, no si iba en algún micro cristiano y ahí iban poniendo audios de la... Eso no nos interesa que la conozca. Ese es el punto. Porque no tuvo él a lo mejor ahí tiempo de abrir en casa la Biblia mientras hacía otras cosas, se está oyendo. El punto, como diría Pablo, por competencia, por cierto problema, dice, pero que la palabra se predique. Es lo que dice a los hermanos. Entonces, ese es el trabajo constante que se debe hacer. ¿Debo orar? Claro, cada creyente debe orar. Eso creo yo que es algo que no se le debe estar diciendo a un creyente. El creyente debe tener la necesidad constante de orar. Eso debe ser una práctica que nos inculcan desde la niñez y se debe quedar en nosotros. Es algo que debemos inculcarle a nuestros hijos. Mi hijo no te debe dar flojera hincarte, no te debe dar flojera cerrar tus ojos y orar a Dios. Es más, entras al sanitario, estás ahí, también puedes orar ahí. Todo tiempo es tiempo para orar. Eso es algo, un deber que tiene el creyente. Pero si el creyente piensa que con la oración lo podrá todo, está perdido. Está absolutamente perdido. Porque la escritura no habla así. La ley es algo que se tiene que cultivar y que se tiene que repetir. Es decir, la ley sale de aquí y va al exterior. Y la oración, pues es algo que yo hago en mi interior y Dios. Sabré qué le digo yo a Dios. Pero la ley es algo que se tiene que dar. Entonces la oración constante, sin inculcación de la ley, no tiene fruto. No da frutos. Es solo un hablar y hablar y hablar. Es como decir, esta persona ora mucho, casi no conoce la escritura. Bueno, es hablador nada más. Ah, pero oye mucho al Señor. Ah, es alguien que oye. Es alguien que presta oído a la. Ya no es solo un oidor de la ley. Y luego si se da la tarea de cumplirla, pues ya no solo es un oidor, es un hacedor. Pero para hacer la ley, primero paso por oidor. Y tengo que aprender a oír. Y no es algo que logro con la oración. La oración tiene su lugar, como la inculcación de la ley tiene su lugar.
pero la oración sin inculcación de la ley no tiene efectividad. Es algo que nos debe quedar muy claro, porque si no, no avanzamos en la fe cristiana. Eh, Dios así está diciendo: Israel, entrégate a esa tarea. Ámame, búscame, anhélame. Cuando eso sientas en tu corazón, harás cuanto te sea posible, con los recursos que tengas, con el tiempo que tengas, en medio de salud o enfermedad, pero tú te entregarás a repetir la ley. ¿Por qué? Porque me amarás, porque me amas, porque amas la ley. Entonces, con todo tu corazón, te entregarás a repetirla. Que el Señor bendiga su palabra.